que van saliendo en esta materia. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. Encantado de estar contigo nuevamente. Un placer. ¿Tú cómo estás? Muy bien, encantada de tenerte. La gente dirá, ¿cómo se quiere esta gente? No, muy bien, muy bien, muy bien. Además, está siendo semanas interesantes desde el punto de vista jurídico y con muchas novedades, y además novedades que, bueno, primero, como continuación o como remate a lo que hablábamos el otro día, el 5 de noviembre... Es verdad que estamos pendientes de esa sentencia del Supremo. Se reúne el plenario para aclarar los términos de la sentencia. Después de la intervención que tuvimos la semana pasada, así como en las series americanas, en el capítulo anteriormente... Previously on. Exacto, anteriormente, pues decíamos que nos extrañaba mucho toda la actuación que había pasado. Sí, porque de hecho el día que hicimos el programa se esperaba que el Tribunal Supremo se pronunciara y fallara otra vez. Correcto. Ese mismo día, o no sé si el día siguiente, sacó una nota pública del Tribunal Supremo pidiendo perdón literalmente, o sea, tal cual, por el gran fallo de comunicación que había tenido, porque lo que vienen a decir es que el plenario lo que va a hacer es establecer los marcos en los que la sentencia se va a desarrollar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a aclarar, no va a matizar ni a cambiar, sino a aclarar, con lo cual... pues el mundo jurídico da por hecho, que luego visto lo visto puede dar sorpresa, cualquier cosa puede ocurrir, que el impuesto va a tener que... ¿El impuesto de las hipotecas? El impuesto sobre actividades económicas, la parte del PAG que repercute en las escrituras hipotecarias, va a repercutir en los bancos. Ahora bien, esto es lo que parece, no es todavía definitivo, lo que va a determinar ese plenario es cómo, cuándo, en qué cantidad, si prescriben, si no prescriben, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que, bueno, pues por lo menos, oye, si siempre hablamos de que los grandes estamentos no piden disculpas, pues en este caso el Tribunal Supremo ha pedido disculpas claramente por un fallo de comunicación clarísimo. Un fallo de comunicación clarísimo que afectó hasta la bolsa, por decirlo de alguna forma. Sí, no, sin duda, pero también nos hace caer en la cuenta de lo importante que es la comunicación incluso en el mundo jurídico, que no es muy dado a eso, y tienen que caer en la cuenta que ese lenguaje a veces un poco farragoso, ese lenguaje un poco técnico que tenemos, está muy bien dentro de la sala porque ayuda a discernir cualquier mínima cuestión y a darle nombre, pero que fuera hay que ser más claro, más explícito y explicar las cosas con más claridad, porque la gente está recibiendo informaciones constantes y tiene que separarlas bien, ¿no? Y discernirlas bien. Y en eso sí es necesaria una mejora de todo el Poder Judicial, en este caso del Supremo. Y hay un factor que tampoco se tiene demasiado en cuenta en muchas ocasiones, que es que la velocidad a la que se mueve una información ya no es la que era. Claro. Antes de una información de este tipo, pues llegaría a las redacciones por aquellos fax. Exacto. Aquello que suena el fax, alguien nos manda algo. Pero ahora ya no. Ahora tiene 30 segundos de control y después ya no. No, y aparte de eso, bueno, es un tema para otro debate. Hay gente que ya se informa solo, única y exclusivamente en las redes sociales. Exactamente. Entonces, antes llegaba y un periodista profesional con una formación, con una credibilidad y sobre todo con una acreditación de una empresa detrás, es decir, que por muy poco profesional que sea, no pueda ser demasiado el loco porque tiene a alguien detrás, pues la contrastaba, llamaba, preguntaba, decía esto de qué se trata, etcétera, etcétera, trasteaba como podía, ahora con Google, pero antes como podíamos, y entonces sacaba un artículo con mayor o con menor. Ahora no, ahora cualquier persona a la que sigue, que parece que los llaman followers, cualquier persona de estas te salta la nota, te da su opinión y todo es un disparate. Y eso yo creo que el Poder Judicial, que es lo que nos ocupa en general, la justicia en general y el Tribunal Supremo en particular, debe de valorarlo. Es que ni siquiera se trata de que se dé visibilidad o se ponga en movimiento la noticia o la información que uno saca. Se pone en movimiento la versión o la interpretación que hace una persona individual de la información que se da. Claro. Y ahí entramos en un multiverso de posibilidades. Claro, y es complicado también, que eso depende, por eso es importante tener un buen gabinete de comunicación, porque la nota no puede ser ni muy extensa ni muy técnica, porque se pierden y porque el receptor se pierde y no lo entiende, y tampoco debe ser tan sencilla como la que sacaron, porque también lleva justo lo contrario, ¿no? a malas interpretaciones. Esa era la update, ya que estamos tan
anglófonos en el programa de hoy. Esa era la actualización sobre este tema, pero hoy venimos a hablar de otra cosa. Y es que a propuesta de Podemos se está estudiando la posibilidad, hay una proposición de ley, de despenalizar total o parcialmente los delitos de enaltecimiento del terrorismo, las injurias a la corona y a otras instituciones, el ultraje a España o la ofensa de sentimientos religiosos. Sí, bueno, en concreto vamos como son muchas cosas, las hemos resumido hoy, o vamos a hablar solo, porque es que si no sí que se nos Estaríamos va. aquí 3 días. Exacto. Y mañana es fiesta, yo no sé ustedes, pero nosotros el programa mañana no lo vamos a hacer. Entonces vamos a hablar solo de la despenalización o de la pretensión de despenalizar, porque todavía no se ha materializado, los delitos de calumnias e injurias contra la corona y de los sentimientos religiosos. A ver, esto lógicamente volvemos a lo mismo. Si lo sintetizamos y si lo resumimos en redes sociales, esto viene básicamente en lo que a la actualidad se refiere, porque al parecer un rapero que yo nunca... Bueno, sí oí la canción una vez. ¿Sí que vas a decir que yo nunca oigo rap? No, que no oí esa canción, pero sí la oí un día, precisamente para estar un poco al tanto. Huyó también a Bélgica para evitar cumplir una condena por delitos de injurias y calumnias contra la corona, y también de menos actualidad en el tiempo, pero sí también conocido, una diputada de Podemos, bueno, diputada no, miembro de Podemos, no es exactamente diputada, tuvo un procedimiento abreviado por un delito contra los sentimientos religiosos. Esto es, incluso se nombra, no con esas palabras, pero se nombra en la proposición, no de ley, en la proposición, perdón, de Podemos. Ciñéndonos al tema, lo primero que debemos explicar, si te parece a nuestros oyentes, es que es una calumnia o injuria, ¿no? Porque siempre dicen, me estás calumniando, me estás injuriando, me estás... en genérico. Las calumnias se regulan en España en el Código Penal en el artículo 205, y las injurias las calumnias, como digo, en el 205 y las injurias en el 208. Las calumnias, al contrario de lo que se cree o de lo que se establece en el lenguaje popular, las calumnias es la imputación a otra persona de haber realizado un delito sin que realmente lo haya realizado. Es decir, si yo digo ahora que tú... ¿Acusar en falso? Sí, exacto, es más cercano a la denuncia falsa, pero no en ese extremo, ¿no? Me voy a poner en plan culebrón. Tú robaste, me estás calumniando. Exacto, eso. Exacto. De tal forma que si lo que se le dice o lo que se le imputa a una persona no es constitutivo de delito, jurídicamente no es una calumnia. Es decir, si yo digo que, por ejemplo, tú editas mal el programa, que es una cuestión técnica... ¿Cómo te atreves? Eso no es una calumnia. Sin embargo, si digo que robas las botellas de agua, bueno, que hurtas las botellas de agua de Fuente Alta que dejan por aquí, pues eso sí, porque eso sí es constitutivo de un delito, ¿no? Lo decimos así a grosso modo. Y las injurias sí es lo que entendemos, que se regula en el 208, las injurias sí es lo que entendemos, es decir, cuando se afrenta gravemente, de forma pública, con publicidad y de forma notoria, a una persona en su dignidad, es decir, los insultos, pero volvemos a lo mismo, tiene que ser algo genérico, es decir, si yo digo algo muy particular de la profesión periodística tuya, que nadie, por ejemplo, Alicia es que es fatal mezclando los programas. ¿Pero por qué quieres hundirme la carrera? No, para que la gente lo vea, porque como Edito te conocen, mal y ahora soy fatal. Como te conocen, no, eso no es en sí una injuria, porque eso no es un insulto. Sin embargo, si digo Alicia es una pip y todo lo que va con el pitido encima, eso sí es una injuria. ¿De acuerdo? Entonces, hecha esta diferencia, esto tiene unas penas que no son tampoco muy altas, y existe un tipo específico para la corona. ¿Qué quiere decir esto? Que esto mismo que hago yo a Alicia, lo hago a Su Majestad el Rey y la cosa cambia. La primera pregunta, ante la libertad de expresión, ¿por qué la cosa cambia si todos somos iguales? Bueno, el Código Penal, para no enrollarnos demasiado, pero el Código Penal, como sabemos todos, es a donde último hay que acudir siempre. Siempre es la última, lo que se llama en derecho la última ratio, es decir, la última razón a la que se va. Y siempre, para saber por qué se va ahí, se habla de que hay un bien jurídico protegido, es decir, algo que queremos proteger. En el caso de los delitos, los delitos de injurias y calumnias, el bien jurídico protegido es la corona. Es decir, la corona no está protegido Felipe, ni Felipe VI, ni en su caso, en su día Leonor, ni en su caso Juan Carlos I. Está recogido
la protección del artículo 16 de la corona, es decir, de lo que representa como tal en la Constitución española. La Constitución española establece que en el artículo 16 que la corona, no nos vamos a enrollar tampoco, y eso es lo que se protege. De tal forma que los artículos vienen de forma, respecto a la corona, vienen sucesivos, vienen de más grave a menos grave. El más grave es matar al rey o a cualquier miembro de la familia real. Luego, secuestrarlo y privarle de la libertad. Luego, luego dañarlo, luego secuestrarlo. Y luego, más abajo, viene injuriarlo o calumniarlo cuando esté realizando funciones propias de la corona, es decir, a su actuación propia de la corona. Pregunto, ¿y si te da por ir a insultar al rey en un acto, porque te cruzas en la calle pero no estás haciendo ningún acto como rey? Claro, eso es interesante, pero también lo regula. Lo regula el artículo siguiente, que es más sencillo, por así decirlo, que es el 522, el 524, perdón. No, esos son los otros. El 491 es el que recoge el 493 recoge cuando está en funciones de rey, y 491 es si lo insulta una noche saliendo de fiesta con los antiguos alumnos. Bueno, pues ahí no está ejerciendo de rey, ahí está uno más, y entonces simplemente tiene una pena un poquito mayor, pero no es el propio de las injurias y de las calumnias a la corona. Lo que se trata de proteger... No es que yo tenga la intención de ir a buscar al rey para insultarlo. Te he visto. Pero te he visto pues, lanzado. ¿Cargos propios de o ejerciendo funciones de? Digo, bueno, ¿y qué pasa cuando no? No, lo que hay que explicar, que es lo que se quiere cambiar ahora, es que existe un bien jurídico protegido, que esto no se hace porque sea especial, sino porque en su día el legislador, ahora puede cambiarlo, para eso hay legisladores distintos, cada legislador decide en su momento, y el Poder Judicial, en este caso los juzgados, lo único que hace es coger lo que ha decidido el legislador, es decir, los gobernantes en su momento, y establecerlo. Esto en su momento se hizo y se ha mantenido, incluso en el 95, con el gobierno socialista, que es la gran reforma del Código Penal, se mantuvo, y en el 2003, que hubo una última modificación, también se estableció, se hizo porque en derecho comparado pasa exactamente lo mismo. La corona, digamos que es una institución que da estabilidad al país, somos un país monárquico, a día de hoy, guste o no, y entonces esa estabilidad y esa institución que representa, pues se la protege un poco más. Entonces, ¿de cuándo data esa...? Vamos a ver, desde antes ya en el antiguo en la época franquista. Los dos hemos pensado lo mismo, que somos muy mala gente. Exacto. En 1973 había un delito contra el jefe del Estado, que lógicamente en aquella época no era elegido en democracia. Sí. O sea que esto viene de lejos y siempre ha sido así. Posteriormente se reformó desde la primera reforma del Código Penal, y en el 95, que digamos que es de las últimas reformas, la más importante, se ha mantenido, y luego jamás se ha tocado con demasiada trascendencia. En 2003 ya te digo que se modificó un poquito, pero nada, simplemente en las penas. Entonces, ahora se quiere limitar y establecer a que no procede. Bueno, no hay ningún problema. Es una cuestión política en la que, lógicamente, en esta sección no entramos, pero lo que sí explicamos es que existe un bien jurídico protegido y que lo que se trata es eso. Bueno, viene un poco a colación también, tú lo sabes por los medios de comunicación, que en los años 80, en los 90, especialmente en los 80, hubo una especie de bandera blanca y amnistía con la Casa Real. La prensa española, a diferencia de la inglesa, de la... Uy, de aquellos barros estos lados, amigos. De la sueca, de la noruega, pues nunca informaba desfavorablemente a la Casa Real. También un poco, eso sí que era un pacto en silencio, un poco para mantener la estabilidad de una democracia que en aquella época, sobre todo a principios de los 80, era frágil y joven. Entonces, ahora el legislador entiende que ya no es frágil y que ya no es joven y que ya puede aguantar estar en un plano de igualdad con el resto de las calumnias e injurias. Bueno, pues el legislador es lo que parece que tiene decidido. Lo estamos viendo, ese cambio en esa carta blanca, que ya no es tan blanca y ya no es tan carta, pues con las informaciones que han salido, no lo sé, desde hace 3-4 años, en torno a la figura del rey emérito y a sus gestiones, negocios y demás, con también la cuestión del caso de Urdangarín. Nunca he podido decir ese apellido a la primera, Urdangarín. Y demás, una sentencia que sorprendía a muchos por precisamente acabar con esa intocabilidad
Pero que en el fondo se basa en lo mismo, en que siempre se entendía que ese bien había que protegerlo de manera pública y social y de manera legal. Desde un punto meramente jurídico, el asunto Urdangarín es un ejemplo claro de lo bien que está, pese a que siempre hablemos mal de las cosas en España y sea muy español hablar mal de lo nuestro, de lo bien, o de lo por lo menos lo razonablemente bien que está el sistema judicial español. Es decir, cuando de una pieza separada, de un procedimiento muy complejo de corrupción y de corruptela, en una pieza separada sale el nombre de Iñaki Urdangarín. Sí, ya me lo he pegado. Desde el principio se pensó y se dijo: España no es una democracia suficientemente fuerte para que se investigue al cuñado del rey y mucho menos a la hija. Bueno, se inició un periodo... En aquel momento el yerno. Sí, exacto. El yerno y la hija del rey. Bueno, se inició una instrucción en la que estaban los dos. El yerno del rey y la hija del rey. Siguió la instrucción con sus causas normales, más allá de, lógicamente, con el espectáculo cuando entra en los juzgados, que no es el mismo de cuando entra cualquier persona. Y la gente decía, vale, sí, lo han instruido, pero España es una democracia frágil y no se le va a procesar ni se le va a abrir, no se le va a iniciar procedimiento contra Iñaki Urdangarín y menos contra la hija del rey. Pues se inició y se abrió. Cuando se inició y se abrió, dijo, vale, sí, pero España no es un país suficientemente democrático y suficientemente fuerte para condenar a la hija del rey y al yerno del rey. No van a ir a la cárcel nunca. Bueno, pues en un procedimiento con todas las garantías judiciales, el yerno del rey salió condenado. Cuando salió condenado, primero los que iban aprovechándose del río dijeron, ¡ves! Pero a la hija del rey no, a la hija del rey no. Y además decían, y el yerno jamás entrará en la cárcel. Bueno, la hija del rey no, ahora lo explicaremos, y el yerno del rey actualmente está en la cárcel. Y la hija del rey no, porque en su derecho el juez entendió, como pasa en muchísimos delitos, eso, es que la hija del rey es la única que no se entera de lo que pasa en una casa y de lo que hace su marido. No, bueno, es que eso hay que demostrarlo, porque en muchísimos procedimientos de salud pública hay muchísimas mujeres, novias, esposas que salen absueltas precisamente por lo mismo y no hay tanto escándalo. Por tanto, yo creo que fue un ejemplo de que el Poder Judicial en sí y funciona relativamente bien. Por tanto, eso es lo que se quiere reformar, quitar ese bien jurídico protegido, quitar esos delitos de calumnia e injurias contra la corona. Y otro que se quiere tocar son los delitos contra los sentimientos religiosos. Volvemos a lo mismo, para explicar qué es lo que defiende o lo que pone esos artículos, el bien jurídico protegido es la libertad de expresión. Es decir, yo sé que la gente cuando oye la libertad religiosa enseguida piensa que se está defendiendo a los curas, que se está defendiendo al Papa, que se está defendiendo, en fin. Pero hola, ¿hay más religiones ahí fuera? Claro, pero primero, hay más religiones ahí fuera y segundo, no deben de olvidar los oyentes que las grandes desgracias, hecatombes y tragedias que han sucedido en los últimos 100 años y que suceden en la actualidad, muchas tienen que ver con persecuciones religiosas. Es decir, los judíos, la religión judía, es que la gente se olvida que era por una religión. Y en la actualidad, muchísimos católicos, muchísimos cristianos en los países africanos y en los países de extremos islamistas. Por tanto, vamos a ver, no nos vayamos muy lejos. El 11S es un atentado motivado por creencias religiosas. Efectivamente, pero y después 1000 factores. Pero básicamente... Claro, no, pero ya no solo eso, sino que el problema es que se limita la ideología y la libertad. Entonces, como es algo que para muchas personas tiene una importancia relevante, sí, se protege de forma especial. Y se protege en base a eso, a la libertad religiosa. O sea, es decir, lo que se establece y lo que se trata de proteger es lo que se habla en el artículo 16 de la Constitución. La libertad religiosa. Y en este punto sí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, hay 3 tipos en el Código Penal. El primero es el más sencillo, que es el 522, que lo que viene a decir es que nadie puede ni obligar a nadie a realizar
nadie puede prohibir a nadie realizar un acto religioso, ni nadie puede imponer a nadie realizar un acto religioso. Es decir, que igualmente prohibido, igualmente delito es obligar a alguien a no ir como obligar a ir. Exactamente. Bien. Eso debe de quedar claro. Y además esto tiene una pena relativamente pequeña. Pero sí es importante en todos estos delitos que un elemento objetivo, un elemento obligatorio es que estén inscritos en el Ministerio de Justicia. Tradúceme eso, por favor. Es decir, que las religiones tienen que ser legales. Que si tú haces una ofensa a algún tipo de religión que no está registrado, qué sé yo, pues el tema de... Sí, voy a mi casa y digo, decido adorar, yo qué sé. O las sectas, por ejemplo, o los santos... Bueno, no quiero entrar en nadie, pero las sectas no dejan de ser religiones extremas que, lógicamente, por su extrema gravedad, por su forma de actuar, etcétera, no están en el registro de religiones del Ministerio del Interior ni del Ministerio de Justicia. Bueno, pues eso efectivamente no afecta a eso porque no son religiones, por así decirlo, legales. Pero todas las que conocemos, todas las monoteístas, todas las que hablan de un solo Dios, están recogidas en el Ministerio de Justicia. Es decir, no hay ninguna que no esté recogida. Pero eso sí que hay que dejarlo claro. El siguiente punto es el que profane, los actos de profanación, que suena a película de miedo, ¿verdad? Un poquito, porque estamos en un día también que se presta a que la imaginación se dispare un poco. A ver, los actos... Profanados, próximamente. Sí. No, ¿cómo era aquello que las películas esas de miedo? No profanéis la tumba de los muertos. Sí, que se levantaba después la momia y las cosas. Exacto. Bueno, profanar se entiende por profanar, desde un punto de vista jurídico, tratar los objetos religiosos o lugares religiosos sin el debido respeto y aplicarlos a usos profanos o a huelgas. Es decir, que esto solo se puede llevar a cabo en las iglesias, porque es un lugar sagrado, o, por poner un ejemplo, con un cáliz o con una forma consagrada. De hecho, en Navarra hubo un delito, hubo un procedimiento abreviado por un presunto delito que además no se llegó a condenar porque un activista antirreligioso se quedaba con las formas, una vez se consagraban, iba a comulgar, y en vez de tomar la forma en la comunión la guardaba, y luego con todas esas formas bendecidas puso pedrastra en una calle o algo así. Entonces hubo un procedimiento, lógicamente, por profanación, que salió absuelto, curiosamente. O sea, fíjate Yo estaba pensando en la paciencia. Sí. Porque iba el hombre a recibir la comunión todos los días. 80 veces al día. ¡Qué paciencia! Todos los días, efectivamente. Bueno, pues esto tiene unas penas de prisión de 6 meses a 1 año, muy bajas, o multas de 12 a 24 meses, es decir, penas muy bajas. El siguiente tipo es un poco más básico, que es el escarnio. El que realice escarnio. Escarnio público, exacto. Y el escarnio es, para que nos entendamos desde un punto de vista jurídico, es una burla constante. Es lo que se llama una especie de... ¿Cómo lo dicen ahora con los niños? Eso que hacen en los colegios, el bullying, una especie de bullying, una especie de... No me sale lo de los niños que ahora está tan de moda, el acoso escolar. Acoso escolar, sí, bullying, pero, sí, pero que hay un término más inglés, el bullying, ¿no? ¿El bullying? Bullying, sí. Bullying. Pues una especie de acoso escolar, pero constante dentro de la religión. Es decir, la burla tiene que ser intensa, fuerte, en momentos importantes, y eso también se tiene en cuenta, y eso también tiene una pena. En definitiva, esto se quiere quitar porque se quiere poner, o se tiende, supongo que la pretensión de los grupos parlamentarios que están proponiendo esta modificación es establecerlo como una ideología más, como pues como si dices que los de izquierda son de una forma o los de derecha son de otra, o que no tenga ninguna relevancia desde el punto de vista personal, es decir, que no tenga un plus de ideología ni un plus de protección. Sí, que no es desprotegerlo, sino dejarlo al nivel de... Exacto, es bajarle el nivel. Esto, por supuesto, eso ya es opinable y no entra en nuestra sección, pero lo que sí debe de quedar claro es que cuando se hizo esto, que es relativamente reciente y sigue vigente, es primero para todas las religiones, al contrario de lo que se cree, y segundo, no se trata de proteger ni a curas, ni a monjas, ni a obispos, ni a nadie. Lo que se trata de proteger es a las personas que tienen creencias religiosas para evitar caer en burlas desmedidas o en situaciones que, como se suele decir el dicho, de lo ridículo a lo divino hay un paso, ¿no? Entonces, evitar dar ese paso es lo que trata el bien jurídico protegido en este caso, y parece
que es un poco lo que están intentando dar, hasta el punto de que en este mismo título del Código Penal es donde se regula la profanación de las tumbas, es decir, que va casi unido. El bien jurídico protegido en la profanación de tumbas no es el muerto, porque un muerto nunca es un bien jurídico protegido, porque ya está muerto, lógicamente. Es el sentimiento de los familiares. Qué frío te ha quedado eso. Sí, pero que jurídicamente es así, es decir, desde que mueres dejas de tener ningún tipo de relevancia penal, ya no eres nada en el ordenamiento jurídico penal. Entonces, lo que se protege es el derecho de los familiares a recordarlo con cariño, a que se le respete, a no ver su tumba llena de pintadas, ni de tal. No, pero esto viene tan de lejos que hasta dichos de películas del oeste, escupir sobre tu tumba, o sea, es una sensación, es un sentimiento que va unido a la persona desde hace muchísimo tiempo. Es decir, no es nada nuevo y mucha gente lo sigue teniendo. Y eso es lo que se pretende cambiar, queridos niños. La verdad que explicado así es más fácil de entender, porque es que a veces nos perdemos un poco en el lenguaje jurídico y es complicadito. Claro, no, en realidad lo que tiene que entender la gente y lo que tenemos que entender todos es que hay una cosa que además está ahora muy en boga en las redes sociales, Alicia, que es lo que hay que siempre que matizar y que es un peligro en las redes sociales. No, la libertad de expresión está ante todo. No. Es decir, si yo llego ahora y te insulto, es mi libertad de expresión, de pensar que eres una no sé qué, una no sé cuánto, una no sé qué. Y en la mía está denunciarte. Efectivamente. Y yo no puedo ir y decir, oiga, es que en mi libertad de expresión, Alicia es no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Sí, pero es que eso es una injuria, porque usted la ofende públicamente, ella se siente mal y eso está recogido para protegerla. Es decir, que cuando se dice, es que no estamos en un país libre, sí, pero precisamente porque estamos en un país libre, yo libremente no puedo decidir pegarle un puñetazo a alguien. Estoy en mi libertad de decidirlo, pero evidentemente hemos decidido entre todos que eso no es normal y no está bien, con lo cual los juicios que antes se llamaban de faltas, que ahora se llaman de delitos leves, no son más que juicios sobre la libertad sobre el límite de la libertad de expresión de las personas. Es decir, el límite tiene que existir en democracia o en democracia especialmente, todavía más, porque en la dictadura los dictadores en su libertad establecen que cuando son ellos los que lo dicen no pasa nada, sea del color que sea y del lado que sea. Pero la gente tiene que tener claro eso, que la libertad de expresión no es absoluta, no es un derecho absoluto y choca con muchos. En mi casa se resumía a tu libertad se acaba donde empieza la libertad de los demás. Correcto, eso se nos enseñaba de pequeños, pero eso ahora ya no. Ya, eso está muy bien. Oye, qué bonita la sintonía esta, ¿eh? ¿Te gusta? Me gusta mucho, es la de turno de oficio, ¿no? Qué buen gusto. Qué buen gusto, tenemos buen gusto. A ver, yo tenía por aquí lo que era... Ah, sí, el tercer movimiento del concierto para trompeta, cuerda y continuo en fa menor de George Phillips Telemann. Que me quedó bien, ¿no? Que la gente nos está viendo ya con las togas negras puestas y todo. Te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué tienes un COVID en la solapa? Pues porque un COVID inalámbrico, además. Me lo trajeron de Barcelona 92 un amigo y lo encontré hace un par de años en casa y digo, pues lo llevo en los trajes de juicio, lo voy a llevar para recordar mi juventud periodística. ¿Eres un bohemio? Sí. En el fondo eres un bohemio. Sí que lo soy. Pues esta serie fue una de las que me hizo a mí, la que me dio ganas de ser abogado. Turno de oficio, de Antonio Mercero. Sí. Yo tenía 10, 11 años y la veía todos los capítulos. No recuerdo tan bien como tú. Y más guapa. Eras más joven y más guapa. ¿De verdad te inspiró? También tenías ejemplos en casa. Sí, pero las series tú sabes que son muy las series. Y La Ley de los Ángeles también. Dios mío, La Ley de los Ángeles. De esa sí te acuerdas. Sí. De esa sí te acuerdas, que era Harry Hamlin. Un día hablamos de la tele y del mundo jurídico, o del cine y el mundo jurídico. Te puedo decir que yo, que soy así como soy, la gente aún no lo sabe, pobres de ustedes, pero que la ironía me puede. Sí. Una de las series legales que más he disfrutado en los últimos años, y fíjate tú, porque era una comedia, Boston Legal. Boston Legal. A mi hermano le encantaba, a mi hermano y a mi socio Aurelio. Yo, curiosamente, a mí me encantaban las series de abogados hasta que empecé a ejercer. Cuando empecé a ejercer, dejé de verlas. Es como llevarte el trabajo. Sí, y además, digo, los tipos estos siempre ganan y de vez en cuando la gente pierde, ¿sabes? Todos los abogados perdemos algún juicio alguna vez y estos no perdían nunca y era un poco frustrante, ¿sabes? Era como... Sí, o cuando pierden hay una lección moral detrás tan valiosa que hace que la derrota sea insignificante. Que el cliente se queda hasta contento en la serie. Sí. Cuando el cliente, cuando pierde, no se queda contento nunca. Sí, la gran lección de esta vida es saber que lo que pasa en la tele no es real. Nacho, la próxima semana te volvemos a tener por aquí, que nosotros mismos hemos reflexionado bastante porque lo de miércoles de justicia nos gusta, pero porque somos muy bobos
Y luego nos planteábamos, bueno, Nacho, evidentemente, claro, con sus funciones que ejerce y que tiene unos compromisos que cumplir, ¿habrá algún miércoles en el que no puedas estar y tendremos que mover la sección a martes, lunes? Pero la seguiremos llamando igual. Claro. Mira, además el próximo miércoles creo que voy a estar por teléfono desde el Hierro, que creo que tengo jaleo en el Hierro. Así que por teléfono también, ¿no? Así, Mira, así es todavía más romántico. Estamos de un internacional. Ahora mismo tenemos a Javier Fernández en Venecia. Si no se me ha ahogado el muchacho con las inundaciones que están allí con 1 metro de agua por las calles, la Acqua Alta que se llama en Venecia. Y mira, ahora vamos a tener representante en el Hierro. Pues perfecto. Actualidad municipal internacional. Un placer, Alicia. Muchas gracias, por Ignacio. invitarme. Hasta luego. Despedimos a Ignacio de la Vega y recuerden que volveremos con él la próxima semana y que si lo desean pueden hacernos llegar sus consultas a través de las redes sociales en Twitter, Actualidad TFE, y en Instagram, Actualidad Tenerife. Hacemos una mínima pausa y enseguida regresamos. En Canal 4 Radio, Actualidad Municipal con Alicia Armas. El Club Deportivo Tenerife tiene a disposición de todos sus aficionados en la sede del club en el estadio décimos del número 83.723, correspondiente al sorteo de la Lotería de Navidad que se celebrará el próximo 22 de diciembre. El precio de cada décimo es de 23 euros, de los cuales 3 donaremos a Down Tenerife. Anímate, adquiere la Lotería Blanquiazul y ayuda a la Asociación Tinerfeña de Trisómicos 21. Hospiten,